Es una bendición realmente estar en esta oportunidad para poder juntos compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la vida de un hombre que pasó por 3 etapas. Y tal vez alguna persona que está mirando en esta ocasión haya pasado por alguna de estas etapas. Me estoy refiriendo específicamente al apóstol Pablo. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias. Si usted tiene su Biblia allí, vamos a leer 2 de Corintios, el capítulo 5, el versículo 16. Dice la palabra de Dios: de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. En esta oportunidad vamos a analizar que en algunas circunstancias los mayores aciertos y las mayores victorias en la vida del creyente se dan después de una caída. Y Pablo es el claro ejemplo de este momento, pues él tuvo una caída, una transformación y una misión final para predicar el evangelio. En alguna ocasión, alguno de nosotros tal vez hemos recibido alguna llamada telefónica a altas horas de la noche posiblemente. Y cuando usted mira el teléfono y usted tal vez un poco soñoliento contesta, usted despierta y sabe que su vida no será la misma. Hay mensajes que cuando uno los revisa y uno los lee, a veces se queda frío, porque sabrá que esa persona a la cual tanto amaba, posiblemente ya no existirá. Hay circunstancias que escapan plenamente del control del ser humano. Y cuando esas circunstancias escapan del ser humano, uno trata de replantear su vida, de ir y tomar otro rumbo. La vida de Pablo era una vida muy parecida a la que estamos hablando. La Escritura menciona que la vida de Pablo cambió de forma rotunda mientras él iba a cumplir su trabajo. Posiblemente esta mañana Pablo salió, se despertó temprano, alistó su traje, tomó un desayuno, porque esa mañana él tenía una misión. La misión, él abrió allí su GPS y tenía que ir a Damasco. Tomó las cartas que el emperador le había dado para exterminar a los cristianos y esa mañana él salió. Salió como todos los días, un día rutinario, porque a veces las cosas extraordinarias suceden en la rutina de la vida. Y cuando Dios nos llama en la naturalidad de nuestros actos. Cuando uno mira la Biblia, uno encuentra que los grandes hombres y mujeres de Dios fueron llamados y llamadas en las cosas cotidianas de la vida. Encontramos, por ejemplo, a Eliseo, que fue llamado mientras él araba el campo. Encontramos a Moisés, que fue llamado mientras estaba en el palacio. Y encontramos a Pablo, en esta ocasión un hombre que fue llamado en la forma cotidiana de su vida. Ensilló su caballo y salió para cumplir su cometido. Pablo era un hombre celoso, de principios muy fuertes, de convicciones muy dogmáticas. Él pensaba que lo que estaba haciendo estaba cumpliendo y acercándolo más al Señor. No obstante, la Biblia menciona que su vida en esa ocasión cambió para siempre. Mientras iba con el caballo rumbo a Damasco, cayó y quedó ciego. Y lo interesante es que la Escritura menciona que todo cambió en ese momento, porque él cayó, quedó ciego y escucha una voz. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de, cerrar los ojos y escuchar la voz de alguien. Uno mira para todo lado y quiere pretender saber de dónde viene esa voz. Eso más o menos sucedió con Pablo. Pablo escuchó la voz, obviamente era una voz desconocida. Era una voz que él nunca la había escuchado de forma audible. Y él hace una pregunta, él replica, porque la voz le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y la voz con toda seguridad era una voz sonora, impresionante, potente, porque la declaración que Pablo hace es: Señor. ¿Quién eres, Señor?
Pablo no dice qué está pasando, dónde estás, quiero verte. No, Pablo dice quién eres, Señor. Y el primer elemento en la caída de Pablo, de este hombre, que era un hombre de convicciones, es que él en ese momento entendió que su vida era una crisis. Pablo había vivido muchos años con esta perspectiva, con este ritmo de vida, y él no había entendido que su vida era una vida en crisis. Y él replica y le dice, ¿qué quieres, Señor? Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti. Y la voz vuelve a decirle, mira, al perseguir a mi iglesia, me estás persiguiendo a mí. Lo que en otras palabras la voz le estaba diciendo es, Pablo, detrás de aquellas personas a las que tú hieres, a las que tú asesinas, en realidad me lo estás haciendo a mí. Podemos usar el texto, ¿no? Cuando hiciste algo a uno de estos mis pequeños, allí me lo hiciste, a mí me lo hiciste. Así que ahí estaba Pablo, tratando de entender cuál era su vida, cuál era su propósito, cuál era su noción. Pero lo interesante, queridos amigos, que en esta oportunidad nos están acompañando, es que siempre la crisis será el inicio, será el punto de partida de una transformación. He conversado con algunas personas que dicen, si no hubiera pasado por esta crisis, mi vida no hubiera cambiado. Si no hubiera perdido el trabajo que en el momento no lo entendí, no hubiera tenido estabilidad que ahora tengo. Porque la crisis nos presenta dos escenarios. La crisis es una invitación para descender, pero la crisis también es una invitación para ascender. Y en esa ocasión el apóstol Pablo tenía la convicción, él abrazó esa crisis, él decidió cambiar su vida. Y la crisis fue el inicio de la transformación. Tal vez en esta oportunidad hay alguien que está siguiendo este mensaje, que pasó tal vez por alguna crisis en su vida. Y tal vez no tomó la crisis de la mejor forma, y es natural, no se sientan mal, porque en una crisis la parte humana aflora. Y es natural decirle, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo te amo, si yo canto, Señor, ¿por qué? De veces la respuesta de Dios es un rotundo silencio. Pablo entendió que su vida era una vida en crisis. Pero amigos, qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios que no nos echa afuera. Qué bueno es Dios que no nos dice, no, espera un momento, que te falló todo, claro, ahora vienes a mí, no. Lo impresionante de Dios es que ese Dios amante que nosotros tenemos viene, nos abraza, nos da ese abrazo cariñoso, ese toque esperanzador, porque ese es nuestro Dios. El Dios que nosotros tenemos es un Dios que en medio de la crisis está con nosotros, porque ese es nuestro Dios. Porque Dios no nos dijo que sus hijos no pasarían por el valle de sombra y de muerte. Lo que Dios dijo es que en medio del valle de sombra y de muerte Él estaría con nosotros. Por eso, si en alguna ocasión has sentido que esos brazos te aprietan y te oprimen intensamente, recuerda que ese es un abrazo de amor. Es un abrazo de liberación. Por eso el texto bíblico, Pablo se atreve a decir, dice, de aquí en adelante conocemos esto según la carne, pero cuando llega Cristo lo cambia todo. Porque Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, dejando lo que queda atrás. Y a veces el pasado para el ser humano es tan fuerte que no nos deja librarnos de él. Y yo no sé si en esta ocasión hay alguien que está viviendo con su pasado. Dios ya te perdonó, pero tú aún no puedes perdonarte. Pero esa promesa que el apóstol Pablo hace en 2 Corintios 4:16 es una promesa para nosotros. De aquí en adelante. Porque de aquí para atrás el Señor te perdona. El Señor te restaura. Y para Dios es lo que sucede desde el momento que tú decides aceptarlo como tu Salvador. Y yo deseo y voy a orar para que el Señor en esta ocasión pueda tocar tu corazón y hoy lo puedas aceptar. No mañana, hoy.
Pablo era un hombre de convicciones grandes. Versículo 17, Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y todo esto, verso 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El segundo elemento es que Pablo se anima a decir, porque si había un hombre que podía tener autoridad para decir esto, era Pablo. Oigan, y qué interesante, porque Pablo era un buen apóstol, era un gran hombre. Él en capítulos más adelante, él se atreve a proclamar y a decir que de todos los apóstoles, él era el más pequeño, él era el más indigno. Pero Pablo podía decir todo lo contrario, porque posiblemente Pablo fue uno de los más grandes apóstoles, uno de los más doctos, los más letrados, pero Pablo decía, no, yo soy el más pequeño. ¿Saben por qué? Porque cuando llega la transformación, el Espíritu Santo cambia toda nuestra vida. La cambia por completo. Por eso Pablo menciona que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En la vida existen condicionales. Y los condicionales son necesarios para vivir. Que nadie se sienta mal con lo que voy a decir. Si una persona trabaja, es digna de recibir un salario. Si una persona estudia, es digna de sacar buenas notas. Si una persona fue bueno con sus amigos, va a tener buenos amigos. Porque siempre hay una condición, hay una regla, una norma de causa y efecto. Lo que uno da, recibe. Es un principio, hasta bíblico. Y Pablo menciona lo siguiente. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y queridos amigos, la Biblia es un libro lleno de amor, pero también la Biblia es un libro lleno de verdad. Porque sería bonito decir, ¿no? Que vengan todos, para que todos sean uno en Cristo. Pero no, Pablo dice, por favor, yo quiero que ustedes entiendan a la gente allá en Corinto, que si alguno está en Cristo, tristemente, si alguno no está en Cristo, no será una nueva criatura. Por eso Pablo remarca este principio con esta condición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ponga su nombre. María, Juan, Pedro, Carlos, Miguel. Si Carlos, si María está en Cristo, nueva criatura es. Esa condición no podemos saltarla, no podemos obviarla. No le puedo decir, Señor, yo quiero estar contigo, pero no ser una nueva criatura en ti. Y lo interesante es que para ser una nueva criatura en Cristo, no solamente basta aceptar a Jesús como Salvador, sino también necesitamos aceptarlo como Señor. ¿De qué estoy hablando? Hay personas en este mundo que creen en Dios. Usted inclusive visita una casa y hay algunas casas que tienen ahí un letrero, un sticker que dice, este hogar es de tal denominación. Y todas las personas creen en Cristo. De hecho, en el último censo que hubo aquí, que se realizó en el Perú, en el año 2007, un censo de religión y de educación, el porcentaje de ateísmo ya no aparecía en los niveles, aparecía en el rubro de otros. En el censo que se hizo en el 95, el ateísmo aparecía con un porcentaje, un 4 o 5%. ¿Pero por qué este porcentaje ha disminuido? Porque la mayoría de personas dice creer en Dios. Y esa afirmación de creer, yo creo en Dios, es aceptarlo como Salvador. Entonces viene a mi mente cuando en el tiempo del fin habrá un grupo grande de personas que se le acercará a Jesús y le dirá, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre visitamos cárceles, en tu nombre echamos fuera demonios. Si uno se compara con ese grupo de hombres y mujeres que va a estar en el tiempo del fin reclamándole al Señor, ese grupo hizo mucho. Pero el Señor tristemente les dirá, apartados de mí porque no los conozco.
Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué me sirve creer en el Señor o aceptarlo como Salvador si al final alguien se va a perder? Y la respuesta es esta. Porque usted en esta ocasión necesita aceptar a Jesús como su Salvador, pero también como su Señor. Aceptar a Jesús como Salvador es declarar, yo creo en Jesús. Pero aceptar a Jesús como Señor es decir, Señor, yo en esta oportunidad te entrego la llave de mi vida. Señor, toma, esta es la llave de mi vida. Y yo te la entrego. Ahora que ya te acepté como mi Salvador, ahora yo te doy la llave de mi vida para que tú seas mi Señor. Para que tú rijas mi vida. Para que tú la cambies. Y si tu palabra dice que tengo que guardar el día sábado, lo voy a hacer porque te acepté como Salvador, pero también como Señor. Si tu palabra dice que necesito apartar el 10% porque te pertenece, lo voy a hacer porque te acepté como Señor. Si tu palabra dice que tengo que cuidar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, lo voy a aceptar porque ahora eres mi Señor. Por eso Pablo en 2 Corintios 4:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puedes aceptar a Jesús y seguir siendo la misma persona. Ahora, nadie se sienta mal, porque todos tenemos luchas, tenemos tentaciones. Pero el Señor se manifiesta en la vida del creyente cuando el creyente decide aceptarlo no solo como Salvador, sino también como Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todo es nuevo. Novedad de vida, diría Pedro en su epístola. Novedad de vida. Y la base, el sustento, el brochet que podríamos decir, es que la palabra dice que todo esto proviene de Dios. Y esa es la bendición. Qué bueno que esa transformación no esté en mí. Porque si estaría en mí, estaríamos perdidos. Por eso Pablo dice, esperen un momento, entiendan que esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Y aquí viene otra idea ilógica, radical. Porque la Biblia menciona que Cristo reconcilió al mundo con Él. Encontramos en la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y una persona muere y si uno hace un análisis, hace un análisis, uno al final va a decir que todas las muertes son producto del pecado. Y es cierto. Una joven va por la calle y muere atropellada, un conductor ebrio, y uno hace un análisis y dice, bueno, ese joven estuvo ebrio porque está en vicios y eso es producto del pecado. Una persona no cuidó su cuerpo, está en un hospital y fallece, y uno dice, bueno, finalmente todo eso es producto del pecado, porque toda la muerte es producto del pecado. Pero aquí tenemos el caso de un hombre que reconcilió al mundo con Él sin cometer pecado. Este es el caso de un hombre que nunca debió sufrir. Oiga, este es el caso de un hombre de cuyos ojos jamás debió salir una sola lágrima. Pero la Biblia, el apóstol Pablo, se atreve a decir que este hombre reconcilió al mundo con Él. Y lo más increíble, la estocada final que Pablo dice, es que este hombre reconcilió al mundo con Él no por su pecado, sino por el mío. Y ese es un tema, queridos amigos, que apenas el mundo cristiano está comprendiendo. ¿Cómo un ser sin pecado pudo llegar a la cruz y morir por alguien? Por ti, por mí. Pero Él no cometió pecado, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tal vez te sientes mal porque te has alejado de la iglesia. Tal vez hace un tiempo que estás fuera de ella. O de repente estás dentro de la iglesia, pero sientes algún vacío, hay algo en tu ser
que no te deja tranquilo. Piensa que Pablo, después de su conversión, no fue un hombre perfecto. Pablo, después de su conversión, tuvo grandes luchas. Pablo, después de su conversión, cometió errores, enfrentó desafíos, pero lo impresionante es que siempre volvió a Dios. Y lo increíble de este mensaje es que siempre, amigos, hay una oportunidad para volver. Y posiblemente ustedes habrán escuchado esta frase muchas veces, que no importa lo que hayamos hecho, Dios siempre nos acepta. Y esa frase es una realidad en la vida de Pablo. Porque si había un hombre que, haciendo un tamizaje objetivo, no debía volver o no debía aceptar a Jesús, era Pablo. Como un hombre como Pablo, que pedía carta, pedía licencia para ir y exterminar a los judíos, a los creyentes, a los cristianos. Ahora él era el hombre que tenía que llevar el mensaje. Por eso este segundo elemento es que la transformación de Pablo lo convirtió de perseguidor a mensajero, de perseguidor a perseguido, de justiciero a ajusticiado. Porque Pablo entendió que ahora él era una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, las cosas pasadas quedaban olvidadas. Sin embargo, como tercer elemento en esta oportunidad, es que después de que viene una caída y comienza el inicio de la transformación, después de que la transformación nos convierte en nuevas personas, hay una misión que debemos cumplir. Y esa misión tiene que ver con que nos convertimos en ese momento como representantes de Cristo. Un representante de Cristo es alguien que tiene algo que mostrar, tiene algo que ofrecer. Un representante de Cristo es alguien que ya no vive para sí, que vive para otra persona. Y el versículo 19 dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo para tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En realidad, esa palabra podría ser traducida como que nos dio una misión. El Señor dice: ahora yo que te saqué de la crisis, que coloqué mi amor en ti, que te abracé, ahora te pido que tú vayas y le cuentes a otros. Y el versículo 20 dice: así pues somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. No es una pregunta, es una orden, es un mandato. Si tú, dice ahora, ya conociste su amor, su gracia te transformó, ahora necesitas que otras personas puedan reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Eso es lo maravilloso de la gracia. Esto es gracia en estado puro. Es gracia en su máxima expresión. Es justificación por la fe de la forma más abarcante que uno puede ver. Por eso, cuando alguien se aleja del Señor, queridos amigos, hay forma de volver. Hay camino. El camino puede ser escabroso, de hecho que sí. Pero hay un camino. Hay una nueva vereda para volver a los brazos del Señor. Y qué bueno es Dios, ¿verdad? Que no nos va a echar fuera. Por eso Pablo se atreve a decir que ahora somos representantes de Dios. ¿Y saben qué es lo increíble? Que esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, es una iglesia que tiene una misión clara. Y parte de esa misión es que sus hijos se reencuentren con Él. Que sus hijos vuelvan al camino. Y Dios nos tiene a cada uno contados. Como esa parábola que Jesús contó de aquel hombre que tenía 100 ovejas y le faltaba una, y como le faltaba una, él no dijo: bueno, tengo sueño, estoy cansado, ya es de noche, voy mañana. No, dice que esa misma noche él fue a buscar a su oveja. No le importó, dice el texto bíblico, que estaba cansado. No le importó el camino pedregoso, la noche oscura, el frío hostil.
Él fue a buscar a su oveja, porque Dios hace eso. Dios nos tiene contados con el objetivo de salvar. Él nos cuenta para salvarnos. Pero eres tú finalmente quien necesita levantar la mano. Yo tengo la seguridad que la oveja en aquella ocasión, cuando escuchó los pasos, emitió un sonido. Y Dios te busca. Dios nos llama a través de personas, pero también a través de su iglesia. Porque esta iglesia, la iglesia adventista, es una iglesia que busca reconciliar al mundo con Dios. Es una iglesia que busca que cada persona pueda tener un reencuentro con Dios. Y tal vez en esta ocasión hay alguien que está allí que se siente triste porque se alejó de la iglesia. Pero Dios nos cambia. Pablo ruega por medio de nosotros que reconciliemos al mundo con Dios. Y saben una cosa, el verbo que Pablo usa aquí es un verbo imperativo. Es como la orden de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos. Esta orden de reconciliar al mundo con Él es un imperativo. No es algo optativo. No es algo donde tú puedes saber elegir y decir, no, esto no me gusta. No. Es algo que necesitas hacer sí o sí. Si tú estás escuchando este mensaje, necesitas tomar la decisión de reencontrarte con Dios. Esto muestra urgencia. Y esto en realidad es el anhelo de Dios para con sus hijos. ¿Puedes mirar en este momento a la persona que está a tu costado? Tal vez estás al lado de tu esposa, de tus hijos. ¿Puedes ver el lugar donde te encuentras? Levanta en este momento los ojos. Mira tal vez los muebles en tu sala. Mira el techo de tu casa. Son bendiciones que Dios te da. Pero si tal vez estás pasando por una situación financieramente difícil, mírate a ti mismo en este momento. El hecho de estar allí sentado, con toda seguridad es la bendición más grande que el Señor puede darte en esta oportunidad. La bendición de la vida. En esta oportunidad, tal vez te sientes triste por lo que has pasado. Tal vez al igual que el apóstol Pablo, tengas en tu mente muchas ideas y estés pensando cuál es el propósito de Dios para tu vida. Tal vez te has alejado de la iglesia hace 1, 2, 5, 10, 15 años, yo no sé. Y tal vez los prejuicios invaden tu corazón. Y solo tú sabes el motivo. Tal vez alguna rencilla con alguien. Tal vez alguien te miró mal y decidiste irte. La Biblia menciona que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Y Jeremías, hablando de este versículo, lo dice de otra forma. Dice, si corriste con los de a pie, o sea, con los hombres, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a, dice, pretender querer correr con los caballos? Lo que estos textos están diciendo es que necesitamos poner hoy los ojos en Jesús. Que las pruebas pequeñas no deberían desanimarnos, porque realmente vendrán pruebas que tambalearán nuestra fe. Habrán pruebas que harán que todos nuestros cimientos físicos, mentales y espirituales sean movidos. Y en ese momento, ¿dónde estará nuestra fe? Por eso en esta oportunidad es el momento de regresar a casa. El Señor nos está llamando. Él extiende sus brazos. Y Él desea que tú puedas retirarte los anteojos del pecado, del prejuicio. Y lo que Él desea es que vengas a Él con novedad de vida. Porque recuerda, cuando uno viene a Dios con fe, Dios siempre responde nuestra oración.
Por eso en esta oportunidad te hago una invitación en el nombre del Señor. La invitación es que puedas volver a sus brazos, que puedas volver a sus caminos, que esa mirada que Él te extiende con amor, con ternura, pueda tocar tu corazón, que ese brazo que está extendido pueda juntarse con tu mano y dar un paso de fe para volver a Él, porque el Señor está allí. El Señor está tocando. Él toca. A veces toca más rápido, a veces lo hace más lento, pero Él siempre está tocando, porque Él quiere que vuelvas a Él. Si en esta noche, en esta oportunidad, deseas aceptarlo con todo tu corazón, yo te pido que puedas cerrar tus ojos, porque voy a orar por ti. Pero si tú también en esta oportunidad deseas volver al camino del Señor, tal vez estás con una persona que te trajo a ver este mensaje, pero si estás solo, al terminar la oración, escribe un mensaje al pastor de tu distrito, a un amigo que esté en tu iglesia y dile: este sábado voy a volver a Jesús, me voy a entregar nuevamente a Él, y la forma pública será a través del bautismo. Porque el que creyere, dice la Biblia, y fuere bautizado, será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Decides aceptar a Jesús en esta oportunidad? Levanta la mano ahí donde estás y sigue conmigo en esta oración. Padre Celestial, gracias, Señor, porque la vida de Pablo es el ejemplo de nuestras vidas. Lejos de ti, sin novedad, sin rumbo, pero con la confianza de que cuando llega una crisis, en realidad es la invitación, es la extensión de tu mano para acercarnos a ti. Que tu presencia, oh Dios, nos abrace. Que ese abrazo, Señor, nos reconforte. Nos ayude a sentirnos que no estamos solos, que vas delante de nosotros. En esta oportunidad, Señor, hay personas que te están aceptando, que puedan tomar la mejor decisión de su vida, la decisión de entregarse a ti, de volver a ti, y lo puedan hacer públicamente a través de las aguas del bautismo. Quédate con nosotros en esta oportunidad y sigue derramando tu gracia y tus bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.